Buenos días. Bueno, el tema a tratar hoy día es la Contraloría General de la República y particularmente su posición institucional. Como seguramente ustedes saben, la Contraloría General de la República es un órgano autónomo de la administración del Estado que tiene reconocimiento en la propia Constitución Política de la República, en particular en los artículos 98 y 99 de la Constitución. La Contraloría General de la República es un órgano que existe en nuestro sistema político, jurídico, desde el año 1927. Sin embargo, su constitucionalización es un poco posterior, por una reforma constitucional a la Constitución del año 25, y en los términos que está establecido actualmente, bueno, viene precisamente de la Constitución de 1980, en que tuvo una cierta extensión su regulación originaria en la Constitución que le precedió. Junto a eso, su regulación más relevante está en la ley orgánica de la Contraloría General de la República, en particular la conocida como Ley 10.336, aun cuando ha tenido muchísimas reformas, dentro de las cuales la última, la más relevante, es de la Ley 19.817. La Contraloría General de la República es definida en la Constitución y en su propia ley orgánica como un órgano autónomo de la administración del Estado. Y esto es relevante porque son pocos los órganos que la propia Constitución los define precisamente como órganos autónomos. Desde luego, eso también lo hace con el Banco Central y con las municipalidades y con el Consejo Directivo también del Servicio Electoral, pero son órganos, los menos son los que a nivel constitucional están definidos como órgano autónomo. ¿Qué significa que sea un órgano autónomo? Básicamente significa que no es un órgano que está sujeto a instrucciones o a control de otra autoridad del Estado. Control en términos directivos, lo que no significa que ese órgano, la Contraloría General de la República, no esté sometido a algunos sistemas de control de otros poderes del Estado en el sistema lógico de frenos y contrapesos que caracteriza a nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, el Contralor General de la República, que es la máxima autoridad del órgano, es nombrado por el presidente de la República en un acuerdo del Senado y puede ser destituido por notable abandono de deberes por el propio Senado a través de un sistema de acusación constitucional. Ahora bien, esta Contraloría General de la República, autónoma de toda la administración y del resto de los poderes públicos, tiene importantes misiones, tiene importantes funciones. Se podrían básicamente podríamos clasificar en 5 las funciones de la Contraloría General de la República. La primera, desde luego, la que más nos importa a los abogados, es que la Contraloría realiza el control de legalidad de los actos de la administración, así lo dice directamente la Constitución. Pero además de este control de legalidad, que ya lo veremos en su momento en qué consiste, la Contraloría también realiza funciones de control contable y financiero, control de los recursos públicos, que es un tema muy relevante, control del patrimonio público, y también realiza la labor de examen y fundamentalmente de juzgamiento de cuentas. Es decir, también la Contraloría realiza una labor, podríamos decir, jurisdiccional. A esas 4 funciones básicas uno podría agregar una quinta, que podrían ser las demás funciones que le están entregadas por la ley, entre otras la sistematización y la recopilación de las normas legales y reglamentarias que tengan incidencia con la administración del Estado. Si hay algo que distingue nuestra Contraloría General de la República, probablemente eso va a ser un tema relevante a tratar, es que la Contraloría General de la República tiene un control de legalidad amplio en nuestro ordenamiento jurídico que excede el ámbito meramente financiero o contable y se adentra en el control total de la actividad administrativa.
Un elemento relevante que hay que analizar de la Contraloría General de la República es su organización interna. La Contraloría tiene algunas particularidades como órgano de la Administración del Estado porque tiene una estructura especial que está construida en su propia ley orgánica de la Contraloría General de la República, sin perjuicio que existen también unas normas en la Constitución, pero son las menos porque la gran mayoría de las normas de organización están en la ley orgánica de la Contraloría y vamos a ver también en algunas resoluciones que ha dictado la propia Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es una organización jerárquica y piramidal donde la máxima autoridad es el Contralor General de la República, que es una autoridad que, como ya hemos mencionado en otra oportunidad, es nombrada por el Presidente de la República con acuerdo del Senado por tres quintos de los miembros en ejercicio. El Contralor General de la República puede ser un funcionario interno de la propia Contraloría, es decir, se puede nombrar una persona que ya trabaja en la propia Contraloría General de la República o una persona externa a la Contraloría. Desde los últimos dos Contralores Generales de la República han sido personas, abogados que vienen del mundo exterior, es decir, no de la propia Contraloría, ¿no? Del ámbito académico y profesional. Lo que ha sido de alguna manera alguna novedad para lo que había ocurrido antes, aunque efectivamente también en alguna oportunidad anterior se había nombrado alguna persona externa. Los contralores duran, de acuerdo a la ley, 8 años en el cargo. Los Contralores Generales de la República duran 8 años en el cargo, son nombrados por 8 años, lo que constituye una reforma al sistema previo que eran de carácter, los contralores que ejercían el cargo en forma digamos, no limitada en el tiempo hasta que cumplieran la edad de jubilación, que era los 75 años. Bajo el Contralor General de la República está el subcontralor o subcontralora general de la República. En este caso digo subcontralor porque en este caso está ocupado por una mujer, la subcontralora general de la República. El subcontralor es el segundo cargo en relevancia en la Contraloría General de la República y ha tenido una mayor visibilidad en el último tiempo porque ha habido un conflicto que se ha planteado entre el Contralor y el subcontralor que ha tenido algún impacto en los medios de comunicación y seguramente ustedes todos lo conocen. Bajo la Contraloría y el subcontralor, bajo el Contralor, perdón, y el subcontralor, están los departamentos, los subdepartamentos y la Fiscalía de la Contraloría General de la República. La Contraloría, la propia ley orgánica establece una cierta estructura con departamentos, subdepartamentos y Fiscalía. Sin embargo, esta es una estructura que en la realidad no se da en los términos que está establecido en la ley, porque normalmente los contralores lo que han hecho es hacer una organización interna de la propia Contraloría de acuerdo a las necesidades que tiene el propio servicio. Y esto se supone que es una posibilidad que tienen los contralores en la medida en que pueden establecer algunas unidades internas. Lo curioso sí es que esas unidades internas en muchos casos no tienen una correlación directa con lo que establece la ley. Y por lo tanto la ley en esto la verdad es que nos dice algo sobre la organización interna, pero no nos dice muy bien la realidad de lo que ocurre en la organización. Por último, es muy relevante mencionar las Contralorías regionales por el impacto que tienen ellas en la operación de la Contraloría General de la República. Hoy día existen Contralorías regionales en cada una de las regiones del país, en las 16 regiones del país, con la particularidad que en el caso de la región metropolitana, que no tenía Contralorías regionales hasta hace un par de años, hace unos 4 años, hoy día la región metropolitana tiene 2 Contralorías regionales que realizan la actividad de todas las Contralorías regionales, que son básicamente todas las actividades que realiza la Contraloría General, pero a nivel regional. Y eso significa que en el ámbito regional lo que se hace es control de legalidad, control contable y financiero,
control de los recursos públicos. No se hace juicio de cuenta porque eso está determinado para un tribunal especial que funciona en la Contraloría y que está solamente en Santiago, en la región metropolitana, y por lo tanto esa actividad no se desarrolla en el ámbito regional. Por último, es muy relevante hablar también, en el caso de la Contraloría General de la República, de los instrumentos que tiene la Contraloría General de la República o dentro de la diversidad de funciones que desarrolla. Y particularmente dentro de la función principal, sobre todo para nosotros los abogados, que es la función de control de legalidad. La Contraloría General Pública, como ya lo sabemos, tiene como una de sus funciones principales el control de legalidad de toda la actividad administrativa. Esto es una particularidad, como ya hemos dicho, de la Contraloría General de la República Chilena en relación a otras contralorías que existen en la región, porque su control de legalidad no solo se limita a los aspectos contables o financieros, es decir, no solo a los actos administrativos que tengan que ver con gasto público, sino toda actividad administrativa. Y en ese sentido, la Contraloría General de Pública controla la legalidad, por ejemplo, de los nombramientos de funcionarios públicos o la celebración de contratos administrativos o la aplicación de sanciones de la administración a los particulares o de la sanción a propios funcionarios públicos en las sanciones disciplinarias o la autorización de ciertos actos que dicta la administración. Es decir, la Contraloría General Pública tiene un control de toda la actividad administrativa. Sin embargo, la forma como ejerce ese control la Contraloría General Pública es un poco diferente, es decir, tiene distintos instrumentos. La mayoría de los autores tienden a vincular muy fuertemente el control de legalidad, esta función de control de legalidad con la toma de razón de la Contraloría. Y esto tiene una explicación histórica y de relevancia, porque efectivamente la toma de razón es el instrumento probablemente más relevante. ¿Y por qué? Porque es un control que realiza la Contraloría General Pública en términos preventivos, es decir, antes que el acto administrativo entre en vigencia, es un control obligatorio en muchos casos para ciertos actos y tiene un efecto muy relevante que es que si la Contraloría General Pública no toma razón, no aprueba a través de la toma de razón el acto administrativo, no declara que ese acto administrativo está conforme con el ordenamiento jurídico, ese acto administrativo no entra en vigor. Sin embargo, en la realidad, los actos que van a toma de razón de la Contraloría son un porcentaje más bien pequeño. Es decir, la gran mayoría de los actos de la administración no van a toma de razón. Es decir, este control preventivo es más bien excepcional. Porque la gran mayoría de los actos administrativos están exentos del control de legalidad llamado toma de razón. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Por el volumen, efectivamente, de la actividad administrativa. Hoy día los volúmenes de la actividad administrativa no permiten, efectivamente, al Contralor tomar razón de toda esa inmensidad de actos de la administración. Incluso los ya tomados razón ya son muchos y evidentemente que finalmente lo que hace es que el Contralor no puede tomar razón de todo y esa labor de toma de razón se realiza por distintos funcionarios de la Contraloría, por delegación del Contralor o incluso en el ámbito de las Contralorías regionales. Por lo tanto, lo que la Contraloría hace es desplegar otros instrumentos de control distintos al de la toma de razón. Y ahí es muy relevante unos controles que se realizan a posteriori, es decir, cuando el acto administrativo ya está vigente y que tienen también un impacto en la actividad administrativa en la medida en que declaran la legalidad o no de las actuaciones administrativas. En ese ámbito, probablemente el otro instrumento que es el más relevante es la potestad dictaminadora, es decir, aquella potestad que tiene la administración para resolver frente a una solicitud cuál es el criterio o la interpretación correcta de una norma jurídica aplicable a un caso específico. La potestad dictaminadora entonces es una potestad de interpretación
que tiene la Contraloría y que ejerce fundamentalmente el Contralor General de la República, aunque es cierto también la pueden ejercer otros funcionarios de la Contraloría, incluso los Contralores regionales, en aplicación de criterios jurisprudenciales anteriores. Además, existen otros instrumentos como los sumarios administrativos que desarrolla la propia Contraloría General de la República, las auditorías que tienen un impacto muy relevante en la realidad y también otros controles de reemplazo que ha ido desarrollando la Contraloría General de la República para estos actos administrativos exentos.